Camazotz es una deidad que fue adoptada por diversas culturas de la zona que hoy se conoce como México, entre ellas la cultura maya, la cultura mexica, la cultura zapoteca. Y es visto como el dios murciélago o el dios murciélago asesino. Ojo con este punto porque es importante. Habitualmente se le llega a representar con forma quiróptera, básicamente con algunos rasgos de murciélago. No obstante, en las mismas representaciones también se le puede llegar a notar ciertos rasgos como humanoides, ¿no?, que intentan asemejar al cuerpo de las personas. El nombre Camazotz es formado por las palabras en quiché Kame, que significa muerte, y Sotz, que significa murciélago. El culto a esta deidad empezó por ahí de los 100 antes de Cristo. Así es, ya tiene un tiempo por aquí. Entre la cultura zapoteca se piensa que ellos fueron los primeros que adoptaron el culto a la deidad del murciélago. Ellos veneraban a un monstruo con ciertas características antropomórficas, como les dije, con características de hombre o humanoides y con características de murciélago. Aquí, ojo con esto, porque con las representaciones zapotecas casi siempre Camazotz es mostrado nada más con cabeza de murciélago y cuerpo de hombre. Más o menos como las efigies que se hacen en Egipto, pero aquí con murciélagos. Ahora, en cuanto a la representación que llega a asociarse a Camazotz, bueno, Camazotz es muy asociado a lo que es la noche, la muerte y el sacrificio. Este dios, la verdad es que gracias a ese tipo de elementos llegó a encontrar un lugar dentro del panteón maya por el tema justamente de que la noche para ellos, a pesar de tener sus peligros, también llegaba a tener ciertas bondades. Por lo mismo es que esta cultura, pues sí, ¿no?, llegó a apreciar y llegó a darle mucho valor a lo que es la figura del dios murciélago. Nada más que ahí lo nombraron de diferente forma. Como tal, la evidencia que se ha encontrado hoy en día apoya que el mito y el culto a Camazotz se pudo haber extendido gracias a lo que es la raza de los murciélagos vampiro, los cuales no solo viven en México, sino que también se han encontrado rastros de ellos en Guatemala e incluso en algunas zonas de Brasil. O sea, imagínense qué tan lejos ya ha llegado lo que es el mito de Camazotz. Con la evidencia anterior, pues sí, se puede decir que tanto la representación de Camazotz que conocemos en los mitos mayas, en los mitos aztecas, como la figura de Camazotz, que también se puede llegar a ver en otras partes del mundo, pero siguiendo las culturas prehispánicas y mesoamericanas, por ejemplo, las estatuas que se han hallado en Honduras o las representaciones, las efigies que se han hallado en Guatemala y demás, pues sí, se puede decir que este culto y esta deidad ahora sí que ha sobrevivido bastante bien al tiempo y se extendió por un buen tramo en los momentos que ahora sí que todavía no llegaban los españoles, ¿no? En esos momentos donde todavía reinaba, se podría decir, estas culturas. En cuanto al mito en sí, el mito de Camazotz, bueno, algunas personas piensan que su primera representación, fue de hecho en el Popol Vuh, este libro, estas escrituras mayas que se pueden encontrar todavía hoy en día. Como tal, no se atribuye que el murciélago que salga en el Popol Vuh es como tal Camazotz, pero se piensa que por ahí puede haber cierta similitud o cierto como copiar,
por el hecho de que en el Popol Vuh se pueden llegar a ver monstruos similares a Camazotz, a como te lo describen, pero estas criaturas, cuando se supone que ciertos héroes mayas, ciertos héroes guerreros, terminan bajando para realizar unas cuantas pruebas en el submundo, en el Xibalba, ellos se llegan a topar con esta gente, ¿no? Estos como criaturas vampiro, criaturas murciélago más bien, los cuales pues sí llegan a ser bastante violentos, al grado de que llegan a uno de los héroes llega a perder la cabeza, se podría decir, por uno de estos de estas efigies, ¿no? De estas criaturas. Entonces sí, como tal, se piensa que por ahí puede venir el mito de Camazotz, pero del lado de los mayas. Como tal, muchas personas piensan, por cultura popular, que Camazotz de hecho pudo, o sea, de la cultura zapoteca pudo haber saltado mucho más rápido hacia la cultura mexica por la cercanía, y por lo mismo se piensa que la figura de Camazotz, la que se tiene de la deidad como tal, pues es como más fiel a lo que es justamente la deidad murciélago, a comparación de lo que se llega a ver en el Popol Vuh. De todos modos, como pueden ver, hay varias representaciones que tienen que ver justamente con la deidad. En cuanto a las características más fuertes que se les puede ver a las efigies de Camazotz, podemos llegar a ver, por ejemplo, esta boca que la verdad es que está bastante impresionante, con unos caninos y unos incisivos bastante largos, los cuales curiosamente una parte de ellos están tapados con la lengua, porque casi siempre a Camazotz lo representan con la lengua de fuera, más que nada en las urnas y las estatuas zapotecas. Se le muestra para una buena parte de la lengua de fuera, pero de todos modos se llegan a ver sus colmillos bastante desarrollados, así como las orejas grandes, formadas literal como de un murciélago. También se pueden llegar a ver a Camazotz con estos dedos como garras, justamente igual como de murciélagos, que también parecen poseer ventosas. Eso está curioso, pero pues sí, ¿no? Ahora sí que si nos basamos en la figura del murciélago como tal, pues sí se podría decir que tiene cierta veracidad esto que se le llega a mostrar. Igual el apéndice de la nariz, la franja nasal, se llega a mostrar igual que como la de los murciélagos, que parece literal como una cavidad, como si fuera silla de montar, algo así. Sí, se llega a ver igual como la nariz de los murciélagos. Por supuesto, con toda esa representación, les digo, en cuanto al rostro, también se le llega a ver varias partes humanas, el torso, por ejemplo, el mismo sexo de Camazotz, pues sí parece ser que de hecho se le representa como un hombre. Camazotz es representado como un hombre. Entonces también se llega a ver los hombros, los hombros pues sí bien desarrollados, los brazos fuertes. Entonces sí, de que llega a representar entre sus características tanto al hombre como al murciélago, lo llega a representar. Pero pues cierto es que Camazotz, la verdad es que es una deidad que, como les digo, por lo mismo de qué era lo que representaba, muchas personas le tenían más miedo que respeto, que de todos modos, ojo, muchos partían desde el hecho de que si le tienes miedo, pues más lo respetas. Entonces sí, la verdad es que esta deidad sí llega a mostrar mucho, ¿no? Tanto esa fuerza, esa forma tan directa y tan, se puede decir que tan como de ir directo, ¿no?, a la acción, que llegan a mostrar los dioses de la mitología azteca, como también llega a mostrar ese mismo sincretismo, ¿no?, que representa también a varios de ellos, ¿no? Todo este misterio que hay detrás de estas criaturas
y que pues a lo largo de los años han seguido reviviendo, ¿no? Y han seguido con nosotros mostrándonos que pues sí, la mitología azteca puede llegar a ser bastante nutrida, nada más que sí, en cuanto a criaturas, como les digo, hay unas muy impresionantes, y Camazotz como tal, sí, podría decirse que es una de esas deidades que no debes de jugar con él. Sí, la verdad es que hay que tenerle respeto a Camazotz. Entonces, dicho esto, y ya después de haberles expuesto esta parte de la historia de Camazotz, ¿qué podríamos ver en Stranger Things que tenga que ver con Camazotz para que justamente uno de los capítulos se llame Escapando de Camazotz? Bueno, teniendo en cuenta que Camazotz es una deidad murciélago humanoide, yo pienso que aquí lo que se podría, ahora sí que como lo podrían introducir es justamente con esa forma, tal vez a alguna nueva criatura, o que el mismo Vecna empiece a desarrollar ciertas características muy parecidas a Camazotz, justamente para atacar a los personajes. Y esto tómelo como teoría, o sea, lo que les estoy diciendo, tómelo como teoría, pero o sea, yo basándome en lo que yo conozco de la mitología azteca y maya, y en específico de Camazotz, es lo que yo supongo que podría tener que ver con esto justamente, ¿no? Con lo que es la historia de Stranger Things. No obstante, también hay que tener en cuenta las representaciones que tiene Camazotz. Se los dije, la noche, los sacrificios. Entonces, sí, la verdad es que por ahí hay cuestiones que también podrían llegar a verse, ¿no? En cuanto a la figura de Camazotz dentro de la serie. Entonces, bueno, eso ya lo iremos descubriendo conforme vaya saliendo de la serie, pero por lo pronto aquí lo tienen. Una deidad que la verdad es bastante impresionante. Uno si llega a ver, digo, yo ahorita ya les pasé algunas imágenes y demás, pero uno si llega a ver lo que son las efigies tal cual de Camazotz, la verdad es que sí son bastante impresionantes. Por el tema, les digo, de que en algún momento pueden llegarte a recordar las efigies egipcias, pero la verdad es que son una cosa completamente diferente. Mientras en las efigies egipcias todavía llegas a ver criaturas un poco menos amenazadoras en cuanto a su aspecto, Camazotz es uno de esos que dices, wow, la verdad es que sí está impresionante. Con este tema, les digo, de la cara como tipo de murciélago, el cuerpo de hombre, pero siempre se le muestra como en una pose como muy guerrera. Sí, la verdad es que sí está bastante impresionante.